Vamos a ir empezando, si les parece, porque de todos modos está prevista una breve presentación institucional, con lo cual vamos a aprovecharla para que se vayan incorporando aquellas personas que lo hagan con un cierto retraso, pero tengan previsto acompañarnos. Mi nombre es Nuria Canel, soy la responsable del Servicio de Financiación de la Federación Asturiana de Empresarios y les acompaño hoy en esta iniciativa, en esta nueva sesión de educación financiera, enmarcada dentro de un proyecto en el que FADE y Liberbank colaboran desde hace un par de años aquí en Asturias y que parte a su vez de una iniciativa de la Fundación FUNCAS que pretende pues promover la educación financiera a lo largo de entre toda la ciudadanía, en definitiva. Obviamente, dentro de la colaboración prevista con la Federación Asturiana de Empresarios, el colectivo Diana, nuestro objetivo fundamental, es el colectivo de emprendedores y de empresarios, y para ellos, desde hace 2 años, para todos ustedes, desarrollamos la mayor parte de nuestros seminarios. ¿Esto por qué? Bueno, pues esto lo hacemos porque la educación financiera es un tema que está de moda en los últimos años. Hay muchísimos organismos de todo tipo y condición que desarrollan diferentes programas vinculados con la educación financiera, pero que en nuestra opinión descuidan un poco al colectivo de empresarios y lo hacen, creemos que probablemente en la creencia de que se entiende que este colectivo es un colectivo que está más familiarizado que otros con el mundo de las finanzas. En la creencia, como les decía, de que pues de alguna forma esta es una función, la función financiera de la empresa, que está profesionalizada. Quienes lo creen así, pienso que no tienen en cuenta cuál es la estructura del empresariado en nuestro país y, por extensión, la de Asturias. Unas empresas que tienen un tamaño mini, son microempresas, son pequeños autónomos que, todo lo contrario, en muchos casos no solo tienen descuidada esta función, sino que desde nuestra experiencia en muchas ocasiones la tienen incluso externalizada y poco más. Este es un problema serio porque se trata de un área clave dentro de la gestión de la empresa y lo es mucho más, y así se está manifestando en un periodo, en una coyuntura de crisis como es la que estamos atravesando en los últimos meses. Un periodo en el que es fundamental disponer de liquidez y conocer a qué fuentes se puede acudir para acceder a esa liquidez. En nuestra opinión, la liquidez existe, probablemente no es la liquidez que desearíamos ni en las condiciones que desearíamos, pero bueno, se ha fondeado en los mercados liquidez suficiente y ahora mismo entendemos que hay que tratar y que manejar, salvo las empresas obviamente que dentro de esta segunda ola y en estos momentos estén afectadas de primera mano por los cierres de negocios decretados por el Gobierno hace unos días. Les decía que más bien es el momento ahora mismo de atender a cuestiones de solvencia. Y en estos próximos meses, cuando la situación sanitaria vaya mejorando, probablemente todos ustedes, y esa es nuestra recomendación, se vean abocados a hacer reflexiones estratégicas importantes que les lleven a reestructuraciones, refinanciaciones de pasivo, quienes digamos que hagan todo este recorrido lógico, probablemente consigan salir fortalecidos de esta crisis. Con esta sesión de esta tarde no pretendemos ir tan allá, pretendemos poner un pequeño granito, facilitarles algunos conocimientos genéricos que les ayuden a iniciar este camino, y lo hacemos, como les decía, con la colaboración de la mano de Liberbank, a quien quiero agradecer, como siempre, que cuente con la Federación Asturiana de Empresarios para este tipo de iniciativas, y también de la mano del profesional que este año, a lo largo de este año, nos acompaña para impartir esta serie de sesiones, que es Hipólito Álvarez, socio director de Nexus Corporate,
una persona con cargos directivos y con experiencia profesional, bueno, pues un poco en todos los campos de gestión, pero especialmente en el área de finanzas de muchos años ya. Con él les voy a dejar a continuación, no antes de que Roberto Fernández Leivas, que es el representante de Liberbank que nos acompaña esta tarde, les dirija unas palabras. Roberto, no sé si estás por ahí, cuando quieras. Sí, aquí estoy, Nuria. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia hoy a este webinar organizado por FADE y con la que Liberbank, por supuesto, está encantada de colaborar. Mi nombre es Roberto Fernández, soy director de una oficina urbana de Gijón y todo lo que concierne a la educación financiera lleva años interesándonos. Ya desde el año 2008, tras la crisis financiera tan fuerte que tuvimos en aquel año, hemos realizado diversos convenios con FUNCAS, en los que también estaban involucrados otras entidades financieras, para intentar llevar aspectos económicos a la sociedad. Y uno de esos sectores estratégicos son los autónomos, las pequeñas y medianas empresas. Además de otras actividades que hacemos también con la gente joven en los institutos y también con gente que pueda quedar en peligro de exclusión social. Cierto es que la educación financiera es un aspecto fundamental y que nosotros pensamos que ya desde bien jóvenes, con 14, 15, 16 años en el instituto, debería de haber materias que nos hablaran de la economía, porque a muchos nos puede pillar un poquitito tarde. Y la verdad es que todas las decisiones económicas y financieras que se puedan tomar, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional, van a ser importantes y van a ser determinantes a lo largo de tu vida. Con lo cual, estamos súper involucrados en que todo este conocimiento llegue a la sociedad. Por otro lado, en lo que se basa un poco del webinar de hoy, hablamos de la transformación del modelo de negocio y su financiación. Es cierto que tenemos una crisis muy reciente, en el año 2008, y que de aquella crisis muchas empresas y autónomos sufrieron mucho. Algunos consiguieron salir adelante, otros no. Lo que está claro es que una empresa, un autónomo, no puede emprender y pensar que eso va a ser algo estático, ¿vale? Una empresa es como un ser vivo y tiene que ir adaptándose a las circunstancias. Hay que innovar, hay que estar al tanto de todas las novedades, no solamente en su sector, sino también en los productos financieros que puedan satisfacer sus necesidades, y es algo que se mueve muchísimo, con lo cual toda esta crisis sanitaria que estamos viviendo desde el mes de marzo está sirviendo para que muchas empresas y autónomos se planteen una transformación de su negocio. No solamente por las crisis se debe de pensar en estas cosas, sino que ha de ser una evolución constante. Nosotros reconocemos muchísimo el trabajo y el valor de esos autónomos y de esas pequeñas y medianas empresas que tratan de sacar el trabajo adelante, y por supuesto que nos alegra que les vaya bien y queremos que les vaya bien. Pero todas estas píldoras formativas que podemos desarrollar, creemos que pueden hacerles un favor y al menos aportar algún granito de arena que les pueda servir para el futuro. Entonces, simplemente con esto voy a dejar paso a Hipólito para que nos dé este webinar y esperemos que sea de su provecho. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Nada, comentar antes de que inicie la presentación Hipólito, sencillamente, que vamos a dejar espacio después de su intervención para que ustedes puedan trasladarnos pues, preguntas, experiencias, todas aquellas cuestiones que consideren de interés. Si quisieran hacerlo durante su intervención, disponen de un chat dentro de esta sesión de Zoom, a través del que yo gustosamente iré tomando nota de todo aquello que nos quieran plantear. Entre tanto, como les decía, les dejo con Hipólito y tanto Roberto como yo, para facilitar la sesión, vamos
a quitar tanto el sonido como la cámara para que puedan centrarse tanto en Hipólito como en su intervención. Nada, nos vemos en un ratito. Les dejo con él. Adelante, Hipólito. Muy bien, Nuria. Bueno, antes de nada, gracias a todos los que están dedicando un tiempo a ver, disculpadme que estos medios tecnológicos son tremendos. No olvidemos que la financiación en sí misma no es nada. La financiación tiene que servir a un objetivo y tiene que servir a unos intereses y en este caso a empresas. 2 o 3 matices. Bueno, primero disculpas porque esto es un seminario telemático y yo que soy de la vieja escuela me gusta más el directo y me gusta más la interacción. A mí me encantaría que pudiéramos estar todos juntos en una misma sala y que me interrumpieran continuamente. Desgraciadamente, estos sistemas no nos lo permiten, pero al margen de las preguntas que tome nota Nuria y que pueda reproducir, yo les invito a que participen directamente, que tomen la palabra y estoy a su disposición. Paso siguiente. Vamos a ver un poquito el esquema de lo que vamos a tratar. He querido titular esta sesión como cambios de modelo de negocio. Vamos a ver, hacer un análisis profundo de la situación, de dónde estamos, qué nos ocurre y los males que atravesamos, tiene un recorrido limitado. Es decir, el diagnóstico hay que hacerlo, es absolutamente necesario, pero debe ser un paso rápido y un paso previo para tomar decisiones y actuar. Lo que sí parece claro es que debemos cambiar. Yo creo que esto, evidentemente, ahora estamos inmersos en una crisis incipiente que se va a hacer mayor y, por lo tanto, provoca cambios. También es cierto que no voy a decir nada nuevo a todos los empresarios que nos acompañan, porque si yo hiciera la pregunta a cualquiera de ustedes si alguna vez han vivido fuera de una crisis, probablemente la respuesta sería no. Es decir, por definición, el empresario, la actividad empresarial, el espíritu empresarial, conlleva riesgo y riesgos. Y bien sean crisis internas o crisis externas, nos crecemos en esa situación y convivimos en esa situación. La diferencia que sucede con esta crisis, a diferencia de lo que sucedió en 2008 o la crisis del 29, es que el origen es sanitario. Y que el origen sea sanitario y que afecte a toda la población mundial significa que no tiene un remedio único ni un remedio fácil, porque eso está afectando al hábito de los consumidores y está afectando al comportamiento del mercado. Adicionalmente, y otra consideración previa, que haya aparecido esta pandemia tiene una connotación importante y es que es un precedente. Es decir, si ha sucedido una vez, aunque consigamos dominarla, y Dios quiera que así sea, consigamos la vacuna y sea universal, y esperemos que así sea, siempre tendremos la mosca detrás de la oreja, es decir, no sabremos si se vuelve a reproducir. Por lo tanto, cuando estamos hablando de cambios de hábito, cuando estamos hablando de cambios sociales y cuando estamos hablando de impacto económico, no pensemos que el mundo anterior va a volver. Estaremos en un mundo nuevo, distinto. Habrá cosas quizá que conservemos del anterior, pero debemos pensar hacia el futuro y ya sé que es difícil prever el futuro, pero ese es el enfoque. Es decir, si nos paralizamos pensando o esperando que vuelva a lo anterior, probablemente estaremos cavando nuestra tumba. Discúlpenme un momento. Perdón. La gran ventaja de estas presentaciones telemáticas es que a uno se le acaba la batería del ordenador. Muy bien. Esperemos que esto esté todo en orden. Perfecto. Continuamos. Y si les parece, comenzamos la presentación. ¿Dónde estamos hoy? Primer punto, como hablaba antes, diagnostiquemos. La primera idea que se nos viene a la cabeza es que esto no se ha acabado, la pandemia no se ha acabado y parece
que no se acabará en los próximos meses. No somos capaces de definir si serán 6, serán 12 o serán 2 años. Evidentemente, eso está fuera de nuestro control. ¿Qué sentimientos y qué situaciones estamos viviendo como empresarios? Estamos viviendo incertidumbre, nos está asaltando el temor, la preocupación es un factor creciente, esto provoca tensión, provoca en ocasiones situaciones de shock, situaciones difíciles para tomar decisiones sensatas o decisiones conscientes. Nos amenaza y sobrevuela una crisis económica que, como decía antes, es incipiente, pero no nos engañemos, va a ir a más. Nos obsesiona la reducción de gastos, está habiendo cambios en los hábitos de consumo, las tesorerías de nuestras compañías están sufriendo tensiones fuertes. Estamos en un mundo tecnológico donde la tecnología que ya estaba entre todos nosotros ahora se impone y está ayudando a estos cambios tecnológicos. Las comunicaciones, algo que también teníamos de siempre, se han intensificado. La logística parece que es un factor importante en este nuevo entorno competitivo y, por supuesto, la competencia se hace cada vez más dura y cada vez más difícil. Aparecen nuevos actores en nuestro mercado y aparecen nuevos servicios alternativos. Así parece que estamos hoy, así parece que nos sentimos y este es el entorno que nos rodea. Dos reflexiones. Primera, el impacto de la COVID-19 está acelerando el cambio en las necesidades y en las expectativas de los consumidores, pero no solamente en Asturias, no solamente en España, en todo el mundo. No olvidemos que los mercados donde nos movemos, precisamente por lo que comentábamos antes, de esa globalización, de ese incremento de las comunicaciones, de esa mayor capacidad logística que tenemos, nuestro mercado es global. El mercado de nuestros competidores también. Es decir, ya no competimos como el de la esquina y no competimos solo a nivel nacional. En nuestro mercado puede entrar prácticamente cualquiera y nosotros, si lo hacemos bien, también podremos entrar en el suyo. Por lo tanto, ese cambio de los consumidores no es local, no es regional, no es nacional, ese cambio es global. Y en segundo lugar, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está haciendo esta pandemia? Estos cambios en los hábitos de consumo, ese cambio en el perfil del consumidor, está convirtiendo al consumidor en más vulnerable, en selectivo y en digital. Ojo con este tema, no solamente estoy hablando de consumidor final, también de consumidor intermedio. Es decir, aquí no se salva a nadie. Es decir, quien tenga clientes de empresa también va a cambiar su perfil. Y no va a ser muy distinto de estos tres factores. Por lo tanto, tengamos en cuenta ese nuevo entorno, esa situación de quien al final valida nuestros modelos de negocio. Y quien valida un modelo de negocio no es ni un consultor, ni una administración, ni un empresario. Quien lo valida es el cliente. Quien lo valida es el consumidor. Y antes de seguir, algo importante para que se nos fije el concepto. Todos, sin excepción, tenemos como destinatario final el consumidor final. Es decir, por mucho que estemos en el sector de bienes de equipo, por mucho que estemos en obra civil, al final todos son bienes y servicios que se construyen y se hacen para llegar al consumidor final. Por lo tanto, ya lo veremos después, no debemos decir, nosotros no estamos, no somos un autónomo, no somos un comercio, no somos una empresa de alimentación, nosotros estamos en el sector industrial. Cierto, pero también nosotros, aquellos que están o que estén en el sector industrial, al final que sepan que todo lo que hacen tiene un destino final, que es el consumidor. Quiero que vean las conclusiones que ha sacado KPMG, esto es la fuente del último sondeo, del último estudio que ha hecho sobre las tendencias de los consumidores, y esto ya no es una opinión. Aquí hay algo importante. Muchas veces, cuando tomamos decisiones, cuando hacemos previsiones de futuro, nos dejamos llevar por el sentimiento, por la percepción individual o, como mucho, por las opiniones de nuestro entorno más cercano. En todas las circunstancias, pero en estas mucho más, hay que tratar de acercarse a fuentes lo más objetivas posible y con una base de conocimiento amplia. Es decir, que no nos dejemos que nuestras decisiones no estén sesgadas por lo que nos parece o por lo que le parece a nuestro entorno más cercano. En una empresa tomar decisiones de esa forma es muy peligroso. La subjetividad se acaba apagando. En ocasiones tiene grandes éxitos, pero pocas.
Tres conclusiones básicas. Una, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que va a suceder? Primera, restricción del gasto. Esto conlleva y tiene su base o tiene su origen en dos cosas. Una, estamos, insisto, en una crisis económica muy grande y va a crecer. Dos, esta crisis económica, el confinamiento que se ha producido en el país, en diferentes países, en regiones, que en mayor o menor grado se sigue produciendo, lógicamente conlleva un menor consumo. Y vuelvo a lo que decía antes, la cadena de valor va desde el fabricante hasta el consumidor final. Por lo tanto, ojo que esa restricción del consumo más tarde o más temprano acaba llegando incluso a la materia prima, acaba llegando incluso al productor de acero, acaba llegando a todos. Restricción en el gasto. Restricción en el gasto, uno, por menor movilidad, no cabe duda. Dos, por unas perspectivas económicas negativas y por lo tanto una cierta inseguridad en la población, en el consumidor, en los trabajadores, una cierta y razonable inseguridad de cuál va a ser su futuro a corto, a medio y a largo plazo, su futuro económico. Si van a seguir teniendo empleo o no, si siguen teniendo empleo y sus retribuciones se van a mantener, etcétera, etcétera. Bueno, hay excepciones como aquellos que les suben el 0,9%, pase lo que pase. Dicho esto, incertidumbre. Adicionalmente, esa crisis económica, esta crisis económica se está llevando por delante autónomos, pymes, empresas no tan pymes, empleos, y por lo tanto eso significa paro, eso significa menor actividad. Esa menor actividad significa menor consumo. Por una parte, esa tendencia precautoria frente a lo que puede suceder, por otra parte, porque es un hecho, se está produciendo un incremento del desempleo importante y se están produciendo quiebras, concursos y cierres de negocio. Por lo tanto, hay menor cantidad para gastar, al margen de que haya mayor o menor propensión en función de las expectativas. Y esta situación de restricción del gasto continuará y va a continuar en los próximos meses. Insisto, no soy adivino y por lo tanto no soy capaz de decirles cuándo va a terminar. Lo que sí está claro es que tenemos que actuar sobre lo que ahora mismo sabemos. Segundo, la seguridad se ha convertido en un factor clave. Esto creo que no hay ninguna duda y ninguno la tiene. Independientemente de los inconscientes o de las actitudes individuales, lo que sí es cierto es que la seguridad ha venido y se ha instalado. Es decir, ahora mismo, y decía antes, estamos viviendo la pandemia de la COVID-19, del coronavirus, pero no olvidemos que esto es un precedente. No estoy aventurando que va a haber otra, pero cierto es que esta ha sucedido y por lo tanto nadie puede decir esto nunca va a suceder, porque ya ha hecho. Por lo tanto, la seguridad de las personas pasa a ser un factor importante. Y es un factor importante que debemos tener en cuenta tanto de cara a los servicios que prestamos, de cara a nuestro consumidor, de cara a nuestro cliente, como también de nuestra propia compañía. Pensemos que en esta situación las medidas de prevención, las medidas de aseguramiento de la sanidad y de la salud de nuestros empleados es fundamental. No solamente porque nos preocupemos por ellos, sino porque, y lo hemos visto en distintas compañías, si se producen casos, aunque nuestra compañía vaya bien, aunque nuestro negocio vaya fenomenal, por motivos sanitarios podemos tener un parón o incluso nos pueden obligar a cerrar. Por lo tanto, ese es un factor nuevo y ese es un factor que debemos tener en cuenta. Insisto, y estamos viendo diferencias también respecto a crisis anteriores. Y en tercer lugar, y a nadie se le escapa, evidentemente, se consolida el canal online. Y se consolida de dos formas. Uno, por supuesto, por la conveniencia, es decir, lógicamente, la tendencia natural, la tendencia humana a lo cómodo, al hedonismo, a lo fácil, bueno, pues se está consolidando. Pero también por la seguridad. Hay menor interacción personal en los servicios de venta o de comercio electrónico que en la venta física. Sí es cierto que esta era una tendencia que no es nueva, venía de atrás. ¿Qué sucede? Que ahora mismo se está reforzando. La pandemia lo que ha hecho es acelerar este proceso. Lo que está haciendo incluso es que consumidores y personas que hasta la fecha lo hacían, pues como decíamos antes, por una cuestión de comodidad o incluso de moda o incluso de facilidad o incluso de precio, ahora son muchas más. Es decir, ahora personas, consumidores que antes no lo hacían, lo hacen. Adicionalmente, esto lo que está generando
es un aprendizaje acelerado de los consumidores. Por lo tanto, es importante que lo tengamos en cuenta y es fundamental que lo veamos. ¿Qué más ocurre? Que esos cambios tecnológicos están haciendo que los consumidores también demanden servicios tecnológicos, no solamente en las compras, sino en otro sentido. Es decir, pasamos a tener un consumidor más formado y un consumidor más tecnológico. Y así es como estamos, muy bien, ya estamos ahí. Pero ¿qué hacemos? Porque, como decía antes, la parálisis por el análisis es algo clásico en todas las organizaciones, incluso en muchas personas. Pero a partir de ahí lo que tenemos que pensar es ¿qué hacemos? Bueno, lo primero, hay que hacer una reflexión. Es decir, evidentemente hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Bueno, pues aquellas que no podemos controlar, nos podemos dar golpes de pecho y comentarlas si queremos en familia o en reuniones de café cuando nos dejen tomar café. Pero no podemos actuar con ellas, por lo tanto no nos machaquemos. Uno, podemos cambiar las decisiones de los gestores, decisiones de los gobiernos, decisiones de las administraciones. No, no podemos. ¿Vale? Segundo, ¿podemos evitar las consecuencias económicas de esta situación? No, no podemos. Es decir, nosotros individualmente como empresarios no podemos cambiar. ¿Qué podemos hacer? Evidentemente, podemos ocuparnos de aquellas cosas que controlamos. ¿Qué controlamos? Controlamos nuestra propia compañía, controlamos nuestras decisiones, controlamos la capacidad de cambio, controlamos nuestra actitud ante el riesgo. Eso es lo que controlamos. Por lo tanto, actuemos sobre aquello que controlemos. Vayamos a la microeconomía. La macroeconomía está muy bien, está fenomenal y probablemente me echen de la profesión de economista, pero sirve para una charla de café. Y perdón, como empresarios tenemos que observar la macroeconomía, pero actuar sobre la microeconomía. Por lo tanto, no podemos vivir y no nos lo podemos permitir. Quizá como personas individuales sí, pero somos responsables de una organización. Somos responsables de una familia y somos responsables de empleados. Por lo tanto, Sí, pues parece que hemos perdido a Hipólito. creo que lo habíamos dejado aquí. Bueno, esto que le podemos echar la culpa a las comunicaciones es un buen ejemplo de en qué mundo vivimos. No, no lo he hecho a propósito, sinceramente. Ha habido una interrupción en el proveedor de Internet y son cosas que ocurren. Pero también nos debe servir para ilustrarnos. Es decir, como comentaba antes, no solamente los consumidores viven en ese mundo tecnológico, sino que ese entorno tecnológico ha venido para quedarse. Y este tipo de accidentes como el que hemos tenido tenemos que preverlos. Es decir, lógicamente, cuando estamos incrementando la relación con nuestros clientes, la actividad dentro de nuestro negocio, hablaremos luego de digitalización, hemos de tener en cuenta que conlleva riesgos. Y por lo tanto, hay que tener también esa previsión de accidente. Bueno, retomando lo que estábamos comentando, decíamos que hay temas sobre los que podemos actuar y temas sobre los que no podemos actuar. Aquellos sobre los que no podemos actuar los podemos utilizar para comentarios sociales, pero no deben hacernos perder el tiempo. Y, por supuesto, no deben suponer una preocupación, una tensión permanente, porque no nos llevan a ningún sitio. Es decir, lo mejor que podemos hacer es ocuparnos y prepararnos. Y dentro de ese ocuparnos y prepararnos, ¿de qué hablamos? Hablamos de revisar el modelo de negocio. Evidentemente, si el entorno cambia, nosotros
nuestro modelo, nuestra organización debe cambiar. Si no cambia, si somos rígidos, esto es como la teoría de los metales, es decir, o son maleables o si son rígidos, rompen. Y desde luego, ninguno de nosotros espero que se rinda y pretenda romper. Muy bien, pero ¿cómo lo hacemos? Porque claro, está muy bien, queda muy bonito esto de revisar el modelo de negocio, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Mi sugerencia, mis recomendaciones, y son muy generales, ¿eh? Evidentemente, cada uno de ustedes está en un sector diferente, está viviendo una situación diferente, tiene un mercado distinto y me resulta muy difícil hacerlo de manera individual. En cualquier caso, sí me pongo a su disposición, porque este es lo que se llama el servicio postventa, me pongo a su disposición para que puedan consultarme lo que quieran y estaré encantado. Muy bien, temas principales. Primero, debemos concentrarnos en qué sabemos hacer, no en cómo lo hacemos. Es decir, hasta ahora hemos hecho las cosas de determinada manera. ¿Cuál es nuestro, como dicen los horteras, nuestro core business? Es decir, realmente, ¿qué valor diferencial aportamos? Es decir, nuestro producto, nuestro servicio, no el cómo lo hacemos o el cómo lo prestamos, porque este entorno está poniendo en duda todo ese tipo de afirmaciones. Por lo tanto, centrarnos en qué sabemos hacer, o sea, realmente en qué somos buenos, en qué somos diferentes. En tercer lugar, un tema importante, la digitalización, pero de verdad, o sea, no la de postureo. Es decir, son de este tipo de expresiones que con las modas, los tiempos e incluso con algunas promociones queda mono lo de tenemos que digitalizarnos, nos estamos digitalizando. Bueno, pero hay que hacerlo de verdad y hay que hacerlo en aquellas áreas y de la forma adecuada. ¿Para qué? Para que contribuya al objetivo de nuestro negocio. ¿Y cuál es el objetivo de nuestro negocio? Generar riqueza para todos, para los accionistas, para los empleados, para clientes, para proveedores, incluso para los proveedores financieros. Pero no perdamos de vista ese objetivo. La digitalización en sí misma no es nada, absolutamente nada, igual que la financiación en sí misma. Es decir, o se aplica algo, o es útil para algo, o no tiene ningún sentido. Por lo tanto, hablo de digitalización de verdad, auténtica, práctica, útil, orientada al negocio. Siguiente, ¿qué necesidades y retos tiene el cliente de mi cliente? Es clásico, es tradicional decir, bueno, es que nos enfocamos al cliente, es que lo importante es el cliente. A ver, hay una reflexión fundamental. Si yo estoy sirviendo a un cliente, en lo que me tengo que fijar, aparte, por supuesto, de sus gustos, sus necesidades, sus requerimientos, es qué mercado tiene ese cliente. Si el mercado de ese cliente va hacia arriba o va hacia abajo, a mí me va a afectar, porque le afecta al cliente. Por lo tanto, insisto, este es el mismo concepto que cuando hablamos de enfoque al cliente y la conclusión inmediata es que a quien tenemos que cuidar dentro de la organización es a quien cuida al cliente, porque si cuidamos al que cuida al cliente lo cuidará bien. Bueno, pues esto es igual. Es decir, tengo que ir un paso más allá, tenemos que ir un paso más allá, tenemos que pensar en el mercado de nuestro cliente, tenemos que pensar qué está sucediendo. Por eso cuando antes decía, los hábitos de consumo en muchas ocasiones nos suenan a comercio de barrio, vulgarizando mucho. Pues es cierto, es así. Es decir, Arcelor produce chapa que al final se traduce en lavadoras que compra un consumidor final. Por lo tanto, Arcelor tendrá que estar atenta, y estamos hablando de una compañía de bienes de equipo, de una compañía de materia prima. Tendrá que estar atento a qué pasa con el consumidor final, aunque no sea su comprador inmediato, aunque su cliente inmediato sea un distribuidor o sea un almacenista o sea ThyssenKrupp. Da igual, ¿vale? Por lo tanto, eso es importante. Siguiente reflexión. ¿Cuál es mi competencia actual y prevista? Bueno, aquí me falta un interrogante. ¿Cuál es mi competencia actual y prevista? Es decir, ahora mismo sí es cierto que tengo un entorno de competencia, ¿vale? Pero con todo lo que veíamos antes, con los cambios que se están produciendo en esta situación, con esa globalización que ya no es de salón, con esa necesidad de vender que cada vez se acentúa más, con ese consumidor que está restringiéndose en cantidad, en poder adquisitivo, pero también en calidad, mi competencia se va a hacer cada vez más feroz y ya no es la de la esquina. Por lo tanto, debemos pensar dónde estamos ahora y cuál puede ser. Si para todas estas reflexiones necesitamos ayuda, cojámosla. Es decir, a nadie le van a condenar por pedir ayuda. Desde luego, si pudiendo hacerlo no lo hace, tendrá un problema. Y por supuesto, convivir con el riesgo.
Esto no es nuevo y todo lo que he dicho tampoco lo es, pero conviene recordarlo, porque cuando estamos hablando de revisar un modelo de negocio, en ocasiones nos perdemos en teorías. Hay que ir a lo práctico. Convivir con el riesgo. Todos convivimos con el riesgo. Si hay un solo empresario o un solo profesional que no conviva con el riesgo, que no haya convivido toda su vida con el riesgo, que levante la mano. Mentira. Es así. Dos apuntes más. Si algo hemos aprendido de crisis anteriores es que tomando medidas oportunas, medidas adecuadas, sensatas, coherentes, templadas, no solamente hemos capeado los temporales, sino que se pueden obtener, podemos generar valor y podemos obtener ventajas competitivas. Les pongo un ejemplo y sé que cuando pongo ejemplos de compañías grandes, todo el mundo se escuda en son muy grandes. Inditex, la compañía gallega, en la última crisis, la tendencia natural era, con esa reducción, con esa contracción del consumo, la tendencia natural era reducir, reducir, no gastar y no invertir. Bueno, pues no hizo eso. Lo que hizo fue reforzar sus sistemas informáticos, reforzar su dotación tecnológica. Gastó más, invirtió más, porque a veces cuando invertimos también tenemos que gastar, en aquello que procedía, en las medidas adecuadas, y cuando pasó la crisis, o fue pasando la crisis, salió en una situación muchísimo mejor que aquellos que simplemente se bloqueaban con la reducción del gasto. Aquí un comentario. En ocasiones, la reducción, la continua reducción de gastos, ya sea generales, de personal o incluso de inversiones, cuando se toman sin cabeza, acaba llegando a la muerte por inanición. Se come tan poco que uno se acaba muriendo de hambre. Cuidado, en ocasiones nuestras propias decisiones son las causantes, y no solo el entorno, son las causantes de las consecuencias que vienen después. Por lo tanto, insisto, y antes hablábamos de shock, de parálisis, de temor, es cierto, está bien, pero eso hay que superarlo. En caso contrario, no estaremos en las condiciones adecuadas para tomar decisiones y para hacer esto, para revisar conscientemente nuestro modelo de negocio y adaptarlo a la situación. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca transformar nuestros negocios, nuestra forma de hacer, quizá hasta nuestras organizaciones, probablemente los perfiles, quizá nuestra logística, nuestras estrategias, muchas cosas, pero hay que hacerlo a la velocidad y con la profundidad a que está cambiando la gente que compra. Y cuando digo la gente que compra, me da igual que sea un cliente empresa, que sea un cliente particular, que sea un consumidor final. Dos factores importantes. Velocidad. Si vamos lentos, llegaremos tarde. Profundidad. Si lo hacemos a medias, no conseguiremos el objetivo. Es decir, tanto por lentitud como por superficialidad, algo que en esencia está bien, que es revisar y modificar o cambiar el modelo de negocio, si lo hacemos a una velocidad tan adecuada o no con la suficiente profundidad, estará bien la intención, el resultado no será bueno. Por lo tanto, todo esto nos tiene que llevar a una hoja de ruta realista y a medida. Realista, yo creo que eso no hay ninguna discusión, y a medida es fundamental. Cada empresa es un mundo, cada organización es un mundo, cada mercado es un mundo. Es decir, no por estar en el mismo sector que otros, no por tener la misma dimensión, menor o mayor, no por vender el mismo producto, dos empresas son iguales. Ninguna empresa es igual. Como se suele decir, cada uno es el mismo y sus circunstancias. Y dicho en asturiano, cada uno es cada uno y cada dos una piragua. Pues ahí estamos, ¿eh? Por lo tanto, la clave para garantizar el crecimiento, y yo estoy hablando de crecimiento, es decir, no soy un inconsciente. Yo hago votos porque las empresas, quienes ahora mismo me están escuchando y muchos otros, luchen por crecer, no simplemente por mantenerse. Ya sé que nos tenemos que mantener, pero tenemos que tomar medidas para sacar ventaja de esta situación. No podemos esperar a que nadie venga a resolverla. Nadie va a venir a resolverla. Por lo tanto, insisto, una hoja de ruta realista, sepamos dónde estamos, hagamos unas buenas previsiones. Nunca vamos a acertar, por supuesto, no tenemos una bola de cristal, pero si nos asesoramos, nos rodeamos de los profesionales internos o externos y dentro de casa los tenemos muy buenos, yo creo que nos acercaremos mejor a la situación. Muy bien, dentro del cómo hacerlo, ¿vale?
Por supuesto, y lo decía antes, hay que abordar las necesidades inmediatas. No se trata de ser un inconsciente, decir, bueno, y ahora voy a pensar en el futuro y voy a pensar estratégicamente. Vale, pero es que como no resuelva las necesidades inmediatas, me muero en la orilla. Es decir, cuando llegue el momento de ir a la ópera, es que no he comido lentejas, por lo tanto me he muerto de hambre. Está fenomenal querer ir a la ópera, pero primero tendré que comer, ¿vale? Por lo tanto, insisto, primero abordar las necesidades inmediatas. También, por supuesto, la transformación a largo plazo. En estos tiempos han decaído muchas teorías. La planificación estratégica 5 años a 7, no lo sé. Quizá haya que ir a 3 y quizá habrá que hacer trocitos de 6 meses, pero evidentemente hay que poner la vista un poquito más allá. Y aquí dejo un mensaje que para mí es importante. Si no ponemos la vista un poco más allá y las decisiones que tomamos en el corto plazo están condicionadas por lo que está sucediendo en el cortísimo plazo, es posible que esas decisiones, sin un poquito más de visión de futuro, no estoy diciendo a 10 años, pero un poquito más de visión a medio y largo plazo, sean la consecuencia de nuestro fracaso, porque estamos tomando decisiones en un momento muy difícil, en una situación muy crítica y además, y no nos engañemos, estamos todos muy nerviosos, porque todos nos ponemos nerviosos con la incertidumbre y a todos nos gusta, en mayor o menor medida, tener control sobre las situaciones. Cuando eso lo perdemos, y lo hemos perdido, nuestras decisiones quizás no sean las más adecuadas. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo importante, pero hay que hacerlo, de tener una visión más a medio plazo. Y trabajar sobre todas las áreas, sin excepción. Aquí no hay vacas sagradas. Sobre la cadena de suministro, la logística, las operaciones, las compras, las ventas, la tesorería, que es la que nunca miente. Sobre todo, es decir, nuestro objetivo y todas estas reflexiones deben estar al servicio de un objetivo, que es nuestra supervivencia, nuestra continuidad y nuestro crecimiento. Debemos continuar. Tenemos una responsabilidad. No solamente es un tema de vocación empresarial, que por supuesto la tenemos. No solo es una cuestión de espíritu empresarial, que por supuesto se tiene. No, es que también tenemos una responsabilidad. Y tenemos una responsabilidad con nuestros clientes y con la sociedad en general. Tenemos esa responsabilidad. Por lo tanto, todo eso debe motivarnos para que no haya ningún elemento, ninguno, que no podamos tocar con cabeza. No se trata de cambiar por cambiar. Pero evidentemente los tiempos exigen cambios y lo que no podemos hacer es continuamente decir es que esto no lo puedo tocar, esto no lo puedo tocar. Claro, si no puedo tocar nada, al final rompo. ¿Vale? En esa toma de decisiones, y cuando decía antes que no hay vacas sagradas, tenemos que tomar decisiones tanto operativas como financieras. Evidentemente, todo esto, y lo vamos a ver ahora, esto hay que financiarlo. Es decir, los cambios no son gratis. Todavía no conozco nada que sea gratis. Los cambios, desde luego, no lo son. Y los cambios profundos, como los que estamos hablando, lo son. Tendremos que tomar decisiones operativas sobre nuestra cuenta de resultados, sobre nuestras operaciones, sobre nuestros negocios, sobre nuestro circulante y también decisiones de cómo lo vamos a financiar. En este escenario, si es necesario, si es preciso, y ya sé que todo esto nos suena al crecimiento empresarial, la consolidación, el conseguir tamaño, pues sí es cierto, ¿vale? No solamente es cuestión de conseguir tamaño, es que tenemos que reforzarnos. Y si para reforzarnos, para facilitar y fortalecer esa transición, necesitamos nuevos socios, me da igual que sean en capital o que sean financieros, tomémoslos. Es decir, no nos encastillemos en decisiones que nos pueden llevar a una cierta rigidez. Bueno, en este escenario la cooperación, la colaboración, el considerar que quizá solos no podemos, pero acompañados sí. Y eso tiene un sentido profesional, tiene un sentido técnico, tiene un sentido comercial y, por supuesto, tiene un sentido financiero y puede tener un sentido societario. Muy bien, en este momento ya no es una cuestión teórica, ya no es una moda, ya no es una pose. Necesitamos fortalecernos y hagámoslo con los medios a nuestro alcance. Dejo 3 mensajes simplemente a modo de resumen de lo que estábamos hablando de esta revisión del modelo de negocio. Son 3 recomendaciones con toda mi humildad, por Dios, porque, insisto, no estoy en posesión de la verdad y todavía no conozco a nadie que lo esté. Primero, conocer quiénes son nuestros clientes. Adaptemos y transformemos nuestros modelos de negocio, como decía antes, a la misma velocidad
a la que van cambiando necesidades y hábitos. Si nosotros nos retrasamos respecto a lo que pasa en el mundo, si el mundo va a 33 revoluciones y nosotros vamos a 15, esto va mal. Nuestro negocio va a ir mal. Por lo tanto, hagámoslo. Está en nuestra mano. Por lo menos, intentarlo, esforzarnos y lucharlo. Segundo, replanteemos la estrategia tanto de canales de venta y optimicemos la estructura de costes. Hay una cosa clara, lo comentábamos antes, ese reforzamiento de la venta online, ese reforzamiento de la venta a distancia, esos cambios de hábito, esa digitalización, la tecnología, las comunicaciones, bueno, pues eso tiene que hacernos replantear que nosotros sabemos hacer algo. Ese es nuestro core business, este es nuestro negocio principal. El cómo lo hacemos, que lo decía en la diapositiva anterior, eso pongámoslo en cuestión. Si el canal de venta tiene que cambiar, que cambie. Si el modelo logístico tiene que cambiar, que cambie. Incluso si el modelo de producción tiene que cambiar, que cambie. Tenemos que enfocarnos de verdad al cliente. Y, por supuesto, optimizar la estructura de costes. Y hablo de optimizar. De optimizar. Optimizar no significa reducir. Significa que habrá conceptos de gasto que efectivamente podamos reducir, pues porque no son estrictamente necesarios o no lo son en este momento, y habrá otros que tenemos que reforzar, que deberán crecer. En esa estructura de costes estoy hablando en sentido amplio. No solamente estoy hablando de gastos o de costes directos, también estoy hablando de inversiones. Habrá temas en los que habrá que invertir o gastar más porque la situación lo requiere. Y otros donde digamos, bueno, pues ya no vamos a ir en un Peugeot 405, vamos a ir en un 205. Perfecto, con tal de que me llegue a destino, me da igual, me cuesta menos. Bien, eso no lo voy a discutir. Sí es cierto que deberemos gastar e invertir allá donde se precise y no nos debe temblar la mano. Por eso hablo de optimizar, no de jibarizar, no de reducir. Y por último, proteger la salud de los clientes y empleados, porque esto lo que nos va a permitir es transmitir confianza. No nos engañemos, los negocios tienen un factor común a todos, la confianza. Cuando nosotros vendemos un producto o un servicio, en el fondo, lo que estamos haciendo es una promesa. Estamos prometiendo que nuestro producto funcionará, que nuestro producto hace las cosas que decimos que hace o que nuestro servicio es útil. Es una promesa, es confianza. Bueno, pues en esta situación, la salud, que como veíamos en las conclusiones de KPMG, es uno de los elementos fundamentales, pero no porque lo diga KPMG, porque yo creo que todos somos conscientes de ello y más allá de eso debemos ser conscientes de ello y actuar en consecuencia. Por lo tanto, la salud es un elemento que debemos tener en cuenta en cualquier compañía, sin excepción, ni de sector ni de tamaño. A través de esto, tanto a nuestros clientes como a nuestros empleados, transmitiremos confianza. Nuestros clientes para que compren y, por supuesto, a nuestros empleados para que trabajen de forma adecuada. En sentido negativo, lo comentaba antes, hemos visto casos como empresas cárnicas que han tenido brotes de coronavirus y, por muy bien que les fuera, por un sector magnífico en el que están y por magníficos clientes y magníficas ventas, tuvieron que cerrar. Por lo tanto, insisto, salud, sanidad. Muy bien, hasta aquí hemos visto estos conceptos básicos, ¿vale? Pero todo esto hay que financiarlo, porque ahora, evidentemente, cuando estamos hablando de revisión de modelo de negocio, a ninguno se nos escapa que los cambios tienen precio. Y el precio, la financiación, pues ya sabemos que tiene dos fuentes, o interna de los accionistas o externa. Esa externa puede ser desde nuevos accionistas, puede ser financiación de inversores, puede ser financiación bancaria o puede ser apretarle las clavijas a los proveedores. Básicamente es de donde sale, o interna o externa. También es cierto que generamos nuestra propia autofinanciación. Pero este proceso, este cambio de modelo de negocio, debemos financiarlo con tres objetivos. Primero, asegurar el corto plazo, lo decía antes. No nos muramos en la orilla. Es decir, está muy bien, y yo recomiendo que tengamos una cierta visión y, como se dice ahora, altura de miras o medio altura de miras. Pero por muy buena que tengamos, como no consigamos comer todos los días, pues no llegaremos. No llegaremos a final de mes. Por lo tanto, hay que financiar y hay que asegurar el corto plazo. Quizá esto en algunas ocasiones suponga reestructuración, refinanciación, ya veremos, pero aseguremos el corto plazo. Segundo, financiar las necesidades de fondos. Evidentemente, estos cambios internos van a tener un retardo en el retorno. No pensemos
que hacemos cambios, que hacemos modificaciones en nuestro modelo de negocio, en nuestros procesos y ya está, automáticamente entra dinero por la puerta. Pues no, no. Evidentemente todos sabemos que los cambios necesitan un tiempo para producir resultados y eso supone financiación. Un ejemplo clarito, si nosotros estamos cambiando nuestro modelo logístico, cambiamos nuestro modelo de almacenaje, cambiamos nuestro modelo comercial, cambiamos nuestra red, evidentemente son gastos que debemos financiar. Quizá en un concepto más amplio sería una inversión, pero desgraciadamente, según las normas contables, son gastos. Vale, van a tardar en el entorno. Segundo aspecto en esas necesidades de fondo, el mantenimiento y el crecimiento. Es decir, por el mero hecho de donde estamos, evidentemente seguimos teniendo necesidades, aunque no hubiera ningún cambio, aunque nada cambiara en el entorno, seguimos teniendo necesidades de fondos. Hay que tenerlas ahí. Ese crecimiento, que no nos asuste, pero evidentemente el crecimiento genera necesidades operativas de fondos, salvo excepción en algunos sectores, como puede ser la distribución alimentaria, donde se cobra al contado y se paga a plazo, evidentemente. Hay excepciones, ¿vale? Pero no es así en el general de los mortales y en el general de los negocios. Y en tercer lugar, el cambio en las condiciones comerciales. No nos engañemos. Esto no es gratuito. De la misma forma que nosotros vamos a tratar de optimizar la tesorería, alargando plazos de pago y reduciendo plazos de cobro, lo mismo va a hacer nuestros clientes y nuestros proveedores. Por lo tanto, tengamos en cuenta que esas tensiones, ese mantenimiento en el mercado, necesariamente o previsiblemente va a suponer mayor necesidad operativa de fondos. Porque estamos en un entorno donde la financiación que existe, el dinero, que a diferencia de la crisis que teníamos en 2008, existe suficiente disponibilidad de fondos, pero el dinero es temeroso. Es decir, lógicamente, en un entorno de crisis, en un entorno de previsiones generales negativas, en un entorno donde estamos viendo quiebras, concursos y cierres, lógicamente los proveedores de fondos, que suelen ser muy conservadores, no van a facilitarlo con tanta rapidez o con tanta alegría como lo podrían hacer en otros entornos. Por lo tanto, va a haber tensión en plazos de cobro, y eso hay que financiarlo. Y por último, por supuesto, la adaptación, la transformación, ese crecimiento, todo eso va a suponer inversiones. Y hablábamos antes de la digitalización, parece que es algo claro, pero también es cierto que en ocasiones la digitalización provoca cambios en la maquinaria tradicional. Tenemos que integrarla y hay que hacer otra cosa. Y adicionalmente, probablemente haya otros cambios estructurales, otros cambios en nuestros activos fijos que sean absolutamente necesarios. Insisto, todo lo que hemos hablado es lo que yo recomiendo, lo que a mí me parece que deberíamos considerar, pero todo eso está muy bien, pero después hay que poner dinero, hay que financiarlo, ¿vale? Dios quiera que no, pero me da la sensación de que sí. Hasta aquí esta parte de cambio de modelo de negocio y de necesidad de financiación. Me gustaría, la última parte, hacer una referencia a la negociación bancaria. Y me centro en la negociación bancaria, más allá de que evidentemente este seminario tiene como patrocinadores a la Fundación de las Cajas de Ahorros y en concreto a Liberbank, más allá de esto, por una situación evidente. Vivimos en España, vivimos en Europa. En el continente europeo y en concreto en España, las empresas, y esto no parece que vaya a cambiar a corto plazo, fundamentalmente su fuente de financiación es bancaria. Es cierto que existe financiación alternativa, es cierto que hay sociedades de capital riesgo, es cierto que existen los fondos de inversión, todo esto está muy bien. Pero si analizamos los balances, la situación actual, la situación real, un porcentaje muy importante, un peso muy fuerte, lo sigue teniendo la financiación bancaria. En financiación bancaria, más allá de los productos o servicios que se prestan, que entiendo que quien me está escuchando los conocéis o los conocen ustedes de sobra y que por supuesto a mí no me corresponde, eso debería ser más bien Roberto o un bancario quien entrara en profundidad porque para eso son expertos. Más allá de esto, quiero detenerme un poquito en la negociación de esa financiación. Y esto toma especial relevancia. Y toma especial relevancia en estos tiempos donde la irrupción tecnológica parece que lo inunda todo. Bueno,
Mi primera reflexión, y lo digo porque puede ser una de las claves del éxito, es mientras las empresas, que son personas, los bancos, que son personas, sigamos tratando entre personas, será importante que tengamos en cuenta factores diferentes de los meramente técnicos. Gracias a Dios, y espero que esto siga así, la financiación no se concede por un intercambio de hojas Excel o por un intercambio de estados financieros o por analizar lo que dice Informa, Dun & Bradstreet o Infocif. Hay otros factores. Y hay otros factores, y aquí hago una indicación, y esto sí que tiro un poquito de mi experiencia. Cuando estamos pidiendo financiación a un banco, y en este caso voy a hablar de un banco, pero podríamos hablar de cualquier otro proveedor de fondos, en el fondo lo que le estamos diciendo es que meta la mano en su bolsillo, que saque su dinero, que lo meta en el nuestro y que tenga la confianza de que se lo vamos a devolver y además le vamos a pagar intereses. En realidad, quien nos está prestando fondos, en lo que está confiando, es primero en nuestra capacidad de gestión de nuestro negocio con su dinero. Segundo, en que vamos a cumplir lo que prometemos. Evidentemente, y lo decíamos antes de productos y servicios, cuando pedimos financiación estamos haciendo una promesa. Estamos haciendo una promesa de que esos planes tan bonitos, esos planes de negocio, esos planes de viabilidad, ese estudio de inversiones, todo muy teórico, se va a cumplir. Para que se cumpla, lo que se necesita son personas, gestores y buenos gestores que tengan un buen modelo de negocio y que tengan la capacidad y la flexibilidad de adaptarse. Es decir, en realidad, la entidad financiera está confiando en personas, en empresarios, en gestores y por lo tanto, en esa negociación bancaria hay que meter mucho más que solamente los datos fríos y distantes. Ahí es donde quería hacer algunos comentarios. Primero, la negociación bancaria, y en este caso hablamos de negociación financiera, es un arte, es una habilidad, es una habilidad. Por lo tanto, es un tema personal. Segundo, las relaciones. Las relaciones son importantes, es decir, que nos conozcan, que el banco no solamente vea nuestros estados financieros o los planes de negocio magníficos en PowerPoint y que hemos pagado a no sé cuántos euros hora al consultor. No, tiene que conocer la realidad, la empresa, los gestores, nuestro producto, nuestro negocio. Tiene que venir a vernos. Tenemos que conseguir que lo haga. Ya sé que ahora con las restricciones es difícil, pero bueno, también es cierto que no olvidemos que podemos conseguir salvoconductos por razones empresariales y profesionales. Conocerse es quererse, es decir, la relación, las negociaciones se fundamentan en la trayectoria, es decir, evidentemente el prestigio y la reputación que podemos tener y necesitamos de cara a una negociación bancaria se fundamentan en cómo nos hemos comportado, qué hemos demostrado, qué hemos hecho y qué seguimos haciendo en nuestra relación con la entidad. Después hay una puesta en escena, indudablemente. Esa puesta en escena es que todo esto hay que contarlo de la forma adecuada, no solamente en fondo, sino también en forma. Y por supuesto los datos, no cabe duda, ¿no? Cuando decía antes, conocerse es quererse, y en negociación financiera, en negociación bancaria es fundamental. Ya sé que la tendencia natural cuando se habla de finanzas es hablar de la TIR, la TAE, el retorno de fondos, lo siento mucho, pero al final, detrás de todo esto, lo que va a marcar la diferencia es esto. Y en estos tiempos, en unos tiempos donde se necesita confianza, se necesita transmitir seguridad, donde encima estamos haciendo cambios de modelo de negocio, es decir, en muchos casos no podemos tirar de lo que hicimos y lo buenos que hicimos. Antes comentaba Nuria cuando me presentaba y hablaba de mi trayectoria profesional. Fenomenal. Esos son medallas que tengo en el armario. Lo que importa es lo que hago mañana. Lo que hice ya está hecho. Pero eso no me sirve para actuar mañana. Lo mismo sucede con las empresas. Es decir, tenemos que actuar y tenemos que transmitir esa confianza que en parte se basa en los éxitos que tuvimos, pero también en lo que vamos a hacer en el futuro. Insisto, negociación bancaria y estos son bases para el éxito de esa negociación. Son relaciones y deben ser relaciones a largo plazo. Es decir, aquí los oportunistas lo pagan. En esas relaciones a largo plazo conocemos a nuestros interlocutores, los bancarios nos conocen, la entidad nos conoce y conoce nuestra capacidad de gestión, pero también nuestra empresa, conoce nuestra evolución. Aquí es importante la información continua. No se trata de ir al banco y decir, hola, buenos días, quiero un crédito. Aquí tiene mis garantías, mis avales, mi plan de negocio y me voy. No, hay que tenerlo informado. No hay que olvidar
que ha depositado su confianza en nosotros. Le hemos dicho que vamos a hacer determinadas cosas y que nuestro negocio va a evolucionar. Pues muy bien, pues contémosles cómo va. Reforcemos esa situación. Entre otras cosas, porque las necesidades también son cambiantes. En un momento determinado, nosotros identificamos un plazo, una cuantía o unas facilidades financieras y a los 15 días, a los 3 meses, a los 6, tenemos que volver. Si hemos mantenido esa relación continua, esa información, esa transparencia con el banco, nos van a recibir de otra forma. Tercer factor, alianza estratégica. Una entidad financiera no es un mero proveedor. Ya sé que se ha puesto muy de moda esto de decir los stakeholders, que los proveedores son aliados, los clientes son aliados. Pues es cierto, es cierto. Los bancos también. Los bancos también. Porque sin su ayuda, nosotros no vamos a poder llegar, bueno, salvo aquel que sea rico de familia y, por supuesto, dedique sus fondos propios a su propio negocio. También es cierto que la rentabilidad que va a tener quizás no sea la misma que si acude a financiación. Alianza estratégica, ese es el enfoque. Fidelidad, evidentemente. Tenemos que ayudar a aquellos que nos ayudan. Es decir, lo que no es posible es ser, como decía antes, especuladores y oportunistas. Es decir, ahora necesito, ahora pongo buena cara. Después me viene otro con una oferta mejor. Bueno, tampoco nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros. Bueno, fidelidad. Compensaciones. No nos engañemos. No se trata solo de pedir un crédito y pagar un interés. Tenemos que pensar en su negocio y en el nuestro y tenemos que pensar que debemos ayudarles a ayudarnos. Y en ocasiones, pues hay que hablar de que si se domicilian seguros sociales, si son las nóminas, etcétera. Es decir, por lo tanto, confiabilidad, evidentemente. Tenemos que transmitir esa confianza. Pero esa confianza debe transmitirse porque es real, porque está basada en un buen saber hacer, en una ética, en nuestro comportamiento profesional y empresarial, porque está basada en un prestigio que hemos construido y una reputación. Es decir, la entidad, y estoy hablando de la entidad, pero también podría hablar de socios o de inversores, debe ver que está trabajando con un empresario con mayúsculas, que cumple lo que promete, que actúa, que se esfuerza, que se sacrifica y que es el primero que está al pie del cañón. Eso nos hará confiables. Y que además no hacemos locuras, no tenemos la idea feliz de las 8 de la mañana y nuestro negocio va cambiando en función de la iluminación. No. Confiabilidad, prestigio, reputación. Y eso se construye todos los días. Y por supuesto el entorno social. Es decir, pensemos, y esto es algo que todos sabemos, es decir, igual que dicen que un general lo es 24 horas al día o un abogado lo es 24 horas al día, un empresario también. Es decir, su comportamiento en el entorno, y estamos hablando en este caso de una región pequeñita como Asturias o de una ciudad pequeña como Oviedo o como Gijón, su comportamiento lo es las 24 horas. Es decir, no se podría entender que sus actitudes personales, y eso es conocido, porque vuelvo a lo mismo, las entidades no son abstractas, son personas, y esas personas conocen su entorno y tienen información. No se podría entender que alguien pretenda presentarse como un empresario ético, de prestigio, sacrificado, esforzado, y después su vida personal o su comportamiento personal sea otro. Eso de separar la vida personal y profesional en determinados entornos no funciona. Por lo tanto, una negociación bancaria o una negociación financiera son todas estas cosas. No es simplemente llegar, pedir dinero y llegar unos buenos avales. Es algo más, si de verdad queremos tener éxito. Esta puesta en escena, lo comentaba antes, hay que cuidar la documentación, el material, los medios. Por supuesto que visiten nuestras instalaciones. Por supuesto que conozcan al personal directivo clave, lo comentaba antes. Es decir, si queremos tener éxito en esa financiación, y lo hilo con lo que hablamos del modelo de negocio, ¿quién va a pilotar? ¿Quién va a dirigir ese nuevo modelo de negocio? ¿Quién va a dirigir esa transformación? La flexibilidad. ¿Qué calidad tienen? ¿Qué capacidad directiva tienen? Fundamental. Los accionistas están implicados en el negocio, están implicados en esa transformación, la están impulsando o la están soportando. ¿Están dispuestos a acompañar o no? Importante. Y un factor clave, los interlocutores adecuados. Es decir, en esas negociaciones financieras, en función de lo estratégico, de lo fundamental que sean, el banco, la empresa, deben tener los interlocutores adecuados. En caso contrario, nos podemos encontrar en una situación de retraso o en una situación incluso de rechazo precisamente por un error en los interlocutores. Y por supuesto los datos, no cabe duda. No cabe duda. Todo esto al final es como los planes de negocio.
Las proyecciones financieras son la conclusión de lo bien que hemos diseñado nuestro futuro o de lo bien que hemos diseñado nuestra compañía. El Excel lo aguanta todo, ¿eh? Y cada vez más. Primero, la información debe ser adecuada al objetivo, muy adecuada. En este caso, mucho más, porque estamos hablando de tiempos convulsos, estamos hablando de cambios, estamos hablando de transformación, donde quizá sí nos podamos apoyar un poquito en la trayectoria y en el pasado, pero vamos a tener que hacer un esfuerzo importante de soporte de esos numeritos que aparecen en las celdas de Excel. Lo importante es el soporte, que sea razonable, que lo podamos fundamentar. No voy a decir que lo podamos asegurar al 100%, pero cuanto más nos acerquemos, más fácil va a ser. Presentación de la compañía. Siempre. Ese es un dato cualitativo. Y ya sé que es una contradicción, pero es importante, es algo irrenunciable. Debemos decir quiénes somos, qué hacemos, qué valores tenemos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro negocio. Es decir, que nos entiendan, que nos conozcan. El plan estratégico, hablábamos antes, evidentemente, aunque estemos pidiendo financiación a corto plazo o a medio plazo, eso se enmarca en una hoja de ruta de la compañía. Cuando hablo de plan estratégico, ya sé que cuando alguien no sabe qué decir o pretende tener razón y no sabe cómo, dice, es que esto es estratégico. Bueno, en este caso, no estoy poniéndole fecha, no estoy diciendo esto es a 10 años o esto es a 5. También es cierto una cosa, que nadie se presente a pedir financiación diciendo que no ve más allá de 3 meses, porque como pida financiación a un año, desde luego no se la dan, y como la pida a 5, menos. Por lo tanto, si va a pedir financiación a largo plazo, y lógicamente para las inversiones lo necesitamos, debemos pintar un futuro con todo el margen y toda la sensibilidad que queramos. Pero hay que pintar un futuro. Si no lo pintamos, mal vamos. No le puedo pedir a un banco que me preste a 5 años y le digo, pues chato, yo no sé qué va a pasar más allá de 18 meses. Claro, le tiembla la batuca. Lógico, normal. Los estados financieros, por supuesto, nos apoyaremos en el pasado, que sí dice algo de nosotros, que nos permite, el pasado lo que nos permite es abrir la puerta. Después hay que pasar y hay que cumplir. Y el futuro, pero claro, un futuro razonable, sensato y coherente. Evidentemente, lo que no podemos decir es vamos a incrementar nuestras operaciones internacionales y después en comercial seguimos gastando lo mismo. Dice, hombre, algo falla. Oiga, ¿y los gastos de viaje? Dice, no, viajando lo mismo voy a vender en Latinoamérica. Dice, ¿cómo dice? Vale, coherente. Estoy poniendo ejemplos muy vulgares y muy sencillos, pero yo creo que así nos entendemos todos. El estudio de inversiones. Por supuesto, los números, pero un estudio de inversiones razonado y fundamentado. No estoy hablando aquí de que nos dediquemos como locos a calcular la TIR, el payback, el no sé qué, el periodo de retorno. Está muy bien, hay que hacerlo, ¿vale? Lo importante del estudio de inversiones es otra cosa. ¿Cómo encaja eso en nuestro cambio de modelo de negocio? ¿Cómo encaja eso en la organización? ¿Qué tengo previsto? ¿Qué resultados tengo previstos y por qué? ¿Por qué he llegado a esa conclusión? O sea, ¿por qué llego a esa inversión? Y vuelvo a lo mismo. Si todo el hilo conductor es nuestro cliente y también el cliente de nuestro cliente, que al final estamos hablando del entorno competitivo, del entorno mercado, iremos bien. Si simplemente nos ceñimos a un PowerPoint, y lamento esto porque yo lo estoy haciendo, si simplemente nos ceñimos a un PowerPoint con un buen Pantone, con unas buenas transiciones y a un Excel con unas fórmulas que, por cierto, vienen de serie, pues tampoco aportamos nada. Donde aportamos es en la otra parte, en la cualitativa, donde se vea que lo hemos pensado, donde se vea que hemos hecho una buena interpretación del entorno. Ahí es donde aportamos. Y por último, está claro la rentabilidad del proyecto. Así de claro, es decir, no olvidemos que cuando hablábamos antes que uno de los objetivos de la compañía, de todas las compañías, es generar riqueza para todos. Evidentemente, si no ganamos dinero, esto se acaba, más tarde o más temprano, pero se acaba. Por lo tanto, debemos demostrar la rentabilidad de nuestro proyecto, donde se enmarcan es la financiación de inversiones, donde se enmarcan las necesidades operativas de fondos y donde se enmarca todo lo que queramos, pero todo orientado a que ese proyecto sea rentable. Y para que lo sea, nos provoca cambios, nos provoca modificaciones de organización, nos provoca dolores de cabeza y nos provoca esfuerzos y nos provoca sacrificio, por supuesto, pero el objetivo merece la pena. Por último, y solamente una referencia un poquito más técnica,
Supongo que a todos les suena estas normas que se van renovando, que es Basilea. Bueno, lo que técnicamente se llama el rating. Bueno, pues desde hace años, por las normas, aunque antes existía de una forma más aficionada, bueno, pues el rating, ¿vale? El rating es aquella calificación que nos dan las entidades financieras, cuidado, y los inversores también, y en base a la cual nos dan más o menos dinero o están dispuestos, no digo que nos lo den, a darnos más o menos dinero y a un coste más alto o más bajo, ¿vale? Entonces, a mejor rating, ¿qué tenemos? Tendremos mejor volumen de financiación, mejor precio, o sea, menor precio para abonar y, por supuesto, una mayor capacidad de negociación. Muy bien, pero ¿el rating qué es? Bueno, pues al final, el rating tiene mucho que ver con la empresa y con el empresario. Tiene que ver con que haya una estrategia empresarial a largo plazo coherente, constante, sostenida, sostenible. Tiene que ver con la experiencia y la calidad tanto de la gerencia como de la dirección y, por supuesto, de los accionistas. Es decir, les estoy hablando de temas cualitativos, pero si ustedes les preguntan a Roberto o a cualquier entidad financiera, les dirán cuáles son los componentes del rating. Y estos son esenciales, fundamentales. Después, por supuesto, hay que reforzar el balance, el circulante, el fondo de maniobra, muchísimas cosas más. ¿De acuerdo? Pero sin esto no lo conseguiremos. La estructura y la continuidad de la gerencia, igual que hablamos de la sucesión, un altísimo porcentaje de las empresas españolas, incluso europeas, españolas y en especial asturianas, son familiares. Bueno, pues uno de los temas que debemos aportar para esa confianza es cómo tenemos prevista la sucesión, porque podemos hacer planes a largo plazo, pero si resulta que nuestro negocio depende de un directivo como yo, que tiene 58 años, pues estoy en el final de mi vida profesional. Bueno, espero que no. Es distinto, hay que preparar la sucesión. Es decir, oiga, y cuando usted falte, que es el que tiene los contactos, el que conoce el negocio, el que domina la técnica, el que tiene un liderazgo natural sobre sus empleados, cuando usted falte, ¿qué pasa? ¿Hay sucesión o me quedo colgado con el crédito? ¿Vale? Insisto, estoy bajando a tierra, no estoy hablando de conceptos generales. Tiene que ver con el rating. La calidad de la contabilidad y la planificación. Y alguien me dirá, bueno, pues sí, pues claro, evidentemente. Es decir, todo esto está muy bien, pero luego el sistema de información tiene que ser adecuado, tiene que ser transparente. Es decir, oiga, usted tiene unos controles empresariales adecuados. Es decir, lógicamente calificaré mejor una compañía que tiene un buen control interno, que tiene una contabilidad adecuada, sistema de control de gestión, un sistema de planificación, que aquella que no. Y por último, y es otro factor cualitativo, la relación con el banco. Está clarito. Es decir, hablábamos antes de relaciones a largo plazo. Tienen que ser buenas o razonables. No exentas de discusión, por supuesto, pero con razones. Esa relación con el banco es un factor que también afecta al rating. Por lo tanto, aquí he querido inclinar la balanza o llevar al agua a mi molino, ir más a la parte de arte en la negociación que a la parte de técnica. Hasta aquí mi presentación. Como resumen, como mensaje, sé que sonará un poquito raro, pero mientras hay vida hay esperanza. Yo tengo una gran confianza en los empresarios de este país. Han demostrado su calidad. Ahora toca hacer un esfuerzo adicional de muchas horas y muchas noches sin dormir. Y un esfuerzo muy importante. A todos nos cuesta cambiar. Pero es necesario. Es que no queda otra opción. Por lo tanto, cambiemos, hagámoslo, adaptémoslo. Merece la pena. Tendremos resultados. El camino no va a ser fácil, pero si lo hacemos con cabeza, con sensatez, con templanza y pidamos ayuda a quien haga falta, merece la pena. Se conseguirá. Y muchísimas gracias por su paciencia y atención. Insisto en lo que decía antes. Nuria, que es muy ordenada, canalizará preguntas, pero a mí me encantaría escucharles. Insisto, como soy de la vieja escuela, me gusta más la relación directa y la relación de trinchera más que de Estado Mayor. Muchísimas gracias a todos y perdón por tenerles tanto tiempo entretenidos. Gracias. Pues nada, no, ha sido, la verdad es que un tiempo muy plácido de entretenimiento, ha sido, la verdad, muy instructivo y efectivamente iniciamos ese espacio en el que está previsto que ustedes participen. La verdad es que somos lo suficientemente pocos como para, como alternativa a que lo hagan utilizando nuestro chat,
que me lo indiquen a través del chat y que yo pueda facilitarles el acceso al audio y al vídeo para que les podamos ver la cara y hacerlo un poco menos frío, con lo cual les planteo esa posibilidad, que nos indiquen aquello que quieren plantearle a Hipólito a través del chat y yo les dé acceso para que puedan planteárselo personalmente. Hay gente que está comenzando a agradecerte ya a través del chat la presentación, Hipólito, y bueno, la verdad es que está muy bien ¿cómo decirlo? Esta esperanza, este mensaje esperanzador que lanzabas al final. Decía yo en la presentación que efectivamente quienes logren sobrevivir a este complicado periodo sin duda lo van a hacer reforzados, lo van a hacer más. Hombre, yo solamente comentar una cosa y es así. Aquí no es importante lo que yo cuente, porque eso no tiene ningún misterio. Yo me quedaré satisfecho si de los no sé cuántos participantes hay, los 20 o 30 que haya, con que solamente uno le haya servido de guía una sola idea ha merecido la pena. Es decir, aquí lo importante es lo que hagamos con esto, no que lo escuchemos. Y en eso espero y confío en que haya podido contribuir. En cualquier caso, insisto, hay servicio postventa. Es decir, que Seguro que sí, seguro que es así. Hay una persona, veo yo una mano levantada aquí entre los espectadores, que es Francisco San Cristóbal. Sí, voy a permitirle hablar. Francisco, no sé si lo puede... Sí, puedo hablar. No sé si me... Pues, ¿Me oís? Sí, le oímos perfectamente, sí. Perfecto, ¿qué hay? Buenas tardes a todos. Hola Hipólito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? Muy bien. Pues nada, siempre agradecerte las explicaciones, que siempre lo haces muy claro. He echado de menos tu pizarra escribiendo, que también es muy divertido ver cómo lo haces, pero bueno. Veo que se conocen bien. Procuro no perderme las exposiciones de Hipólito. Bueno, yo lo que quería preguntar es sobre cuando hablas del arte. Hello. Creo que se ha cortado. Vaya, esta tarde la tecnología está por ponernos las cosas difíciles para que no se pierda la emoción. Ver, Francisco, ¿sí, me oyes? Hola. muy bajito, le oigo. Voy a intentar, no sé ahora si es posible, ¿me oyes? Ahora mismo, sí. Vale. Perfecto, Paco. Vale, he tenido que poner el auricular, que si no, no iba. Bueno, sí, bueno, pues mira, era cuando estabas haciendo énfasis en la reputación del empresario. Para ir a negociar una financiación, pues uno tiene que tener una trayectoria, una reputación, un plan estratégico, todas estas cosas que nos has ido contando. Pero lo que es cierto que desde el boom del proceso startupero, esto de las startups, las distintas maneras de crecimiento, te pregunto, ¿no ha habido también una especie de contaminación en las empresas tradicionales de eso? Es decir, cuando un financiero quiere financiarnos, pues luego resulta que dice, ¿y cuánto lleváis ya vendido con este nuevo modelo? Es decir, no están esperando, o no sé si esto es común o tal, no están esperando no solamente a tu reputación, sino que el nuevo modelo de negocio que estás cambiando ya esté testado al margen de la reputación que uno tiene y de la trayectoria que uno lleva. Sí, ahí hay varias puntualizaciones. Bueno, la primera, en función de a quién le pidamos el dinero. Es decir, hay todo un abanico de fuentes de financiación, desde los más, y seamos coloquiales, los más amarrones. ¿Por qué? Pues porque las entidades financieras están reguladas por el Banco de España y por el Banco Central Europeo, con lo cual también es cierto que no es culpa suya, pero están constreñidos por unas normas que tienen que ver con la morosidad, que tienen que ver con el riesgo y su capacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, lógicamente, van a tratar de asegurarse. Ahí es donde entran factores no solamente con el testeo del modelo de negocio, tienen que ver también con los avales, con las garantías, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el otro extremo
está el verdadero capital de riesgo. Porque incluso en ese trayecto hay incluso sociedades que les gusta llamarse capital de riesgo, pero por supuesto garantizan un mínimo de la retribución. Bueno, pues ahí el riesgo, bueno, pues digamos que no es tan perfecto. Por lo tanto, depende a quién le pidamos. También es cierto que lo que va a variar necesariamente es el coste. Es el coste. Es decir, cuanto más nos acerquemos al estándar de financiación, en este caso bancario, y que nos va a exigir una mayor seguridad, el coste es menor. Cuanto más nos acerquemos allá donde corren riesgos o nos acompañan en el riesgo, la retribución va a ser mayor. Y hablabas antes de las startups, yo hablo de empresas. Lo de startups a veces tiene una connotación desgraciadamente distinta, ¿no? Hablo de empresas, igual que cuando hablo de emprendedores no estoy hablando de jóvenes, estoy hablando de empresarios. Puedes tener 70 años o una empresa con 200 años y inicia un nuevo negocio, emprende. Por lo tanto, cuando estamos hablando de esto, en muchas ocasiones también lo asociamos a la financiación, a la participación de inversores. Volvemos a lo mismo, de un 5, 4, 7% de interés de una financiación bancaria a largo plazo, por el mismo periodo, una participación de una sociedad de capital riesgo, de un inversor o de un financiador de aventura, nos va a pedir una participación en capital, al final, evidentemente, nos va a costar más caro, no cabe duda. Entonces, eso es así. Segunda apreciación, los tiempos cambian, pero no solamente para las empresas, también para las entidades financieras. Aquel que no sepa adaptarse, aquellas entidades que no estén en el mundo, que no sepan entender los riesgos actuales, y eso les implica a ellos también. Es decir, incluso las propias entidades financieras tienen que variar su propensión al riesgo. En caso de que no lo varíen, en una situación de crisis grave como esta, se cierra. Bueno, o empiezan a cobrar comisiones como locos o a vender cacerolas. Pero evidentemente tiene que cambiar. El negocio no cambia solo en las empresas, cambia para todos. Y debe cambiar para todos. Por lo tanto, digamos que al igual que estábamos hablando de un modelo tradicional de relación o de fundamento o de negociación, también va a haber un cambio en ese modelo. Hay cosas que no cambian. El prestigio, la reputación, la capacidad, la seriedad, eso no cambia. Hay otras cosas que sí, ¿vale? Gracias, Hipólito. No sé si alguien quiere aprovechar para trasladar alguna cuestión más. Muy buenas, Nuria. Aprovechando que estoy por aquí, vamos a ver, quiero lanzar un poco un mensaje de optimismo, ¿no? Porque después de todo lo que está pasando, creo que es bueno que sepamos que esta última semana, y quiero conocer también la opinión de Hipólito, hemos visto el anuncio de la vacuna de Pfizer, 90% de probabilidad de éxito. La bolsa, los mercados han pegado una subida muy fuerte. Parece que esto nos da un poco de optimismo, se anima, y yo por lo que he leído analistas y demás, parece que estamos ante una posible recuperación muy fuerte. De hecho, la curva de tipos del Euribor a largo plazo se ha dado un poco la vuelta, con lo cual ya está descontando una posible subida de tipos a largo plazo, ¿vale? Lo cual implica que podría haber incluso algo de inflación y demás de todo el ahorro que se ha acumulado y que la gente esté animada a gastar. Hipólito, ¿cómo lo ves? Vamos a ver, mira. Y volviendo un poco al razonamiento de antes. Las noticias de corto plazo sirven para el corto plazo, ¿vale? Los optimismos son necesarios para seguir viviendo, pero hay que centrar, y hay que ir un paso más allá. Vamos a ver, yo creo que lo que nos debe preocupar es la marea de fondo. La superficie, pues sí, podemos tener olas grandes, pero lo importante es lo que hay debajo. Entonces, a lo largo de estos meses hemos visto ondanadas de optimismo, ondanadas de pesimismo, ondanadas de todo. Ni una cosa ni otra, ¿vale? Y volvemos a lo que hablábamos antes, centrémonos en lo que podemos controlar. El movimiento de los grandes mercados financieros, y estamos orientándonos a empresas, y dentro de empresas, si me apuráis, a pymes,
que por cierto, las pymes pueden llegar hasta 500 millones de euros de facturación, con lo cual ese concepto de pymes depende de si hablamos de pymes de Gijón o de Asturias o de España o de Europa, ¿no? Por eso digo que no soy sectario, no distingo las empresas por su tamaño, sino por su calidad. Y en este caso hablamos de lo mismo. Entonces, escenario macroeconómico. Sí es cierto que hay movimientos. Realmente lo que debemos pensar y lo que debemos ver es si esa tendencia en los tipos, en los mercados financieros, se traduce en lo concreto. Uno. Dos, hay cosas que sin ser Alan Greenspan o sin ser un gran economista son fáciles. Es decir, el entorno es negativo, las tiendas están cerradas, las personas están perdiendo empleo, hay una crisis económica galopante y esto no va a pasar en 15 días ni en 6 meses. La vacuna, pues no lo sé, yo personalmente no tengo vocación, no tuve vocación en medicina, trato de tirar de mi poco sentido común. Bueno, pues no lo sé. Lo que sí parece claro es que tenemos un horizonte por delante de entre 6 y 12 meses muy complicado. A lo mejor es más o un poquito menos, no mucho menos. En 6 o 12 meses, el impacto económico del frenazo que estamos pegando es gordo. Y cuanto antes actuemos en consecuencia, mejor. Y después, lo de siempre, esperemos lo mejor. Pongámonos lo en peor y esperemos lo mejor. No se trata de ser ni pesimista ni optimista. De lo que se trata es de no ser inconsciente, ni por pesimismo ni por optimismo. Entiendo que hay que ser realista y hay que ser un realista informado. Si lo que comenta Roberto, y me parece una noticia magnífica, va en esa dirección, a mí personalmente lo que me gustaría es que se traduzca en mayor financiación, mayor flexibilidad, menor exigencia de garantías y más alegría en la inyección de fondos en las empresas. Lo demás, pues está bien para la mesa de capitales o para la sala de operaciones, pero vivimos y sobreviviremos de la economía real, porque la economía financiera sin la economía real no funciona. Y si la economía financiera no se adapta, y vuelvo a lo que decía antes, con velocidad y profundidad, a lo que está pasando en la economía real, empieza a carecer de sentido. Pues nada, ahí lo dejamos. Si les parece, me parece un colofón fantástico para el taller de esta tarde. Roberto, espero no haberte contestado porque tampoco tengo una varita mágica. Solo te ha faltado terminar con he dicho, ¿eh? Hombre, si tuviéramos la varita mágica, seguramente estaríamos en el Caribe. Es que tampoco la necesitamos, Roberto. Tampoco la necesitamos. Mira, las recetas, le guste o no a quien sea, son muy fáciles. Que están las cosas difíciles, trabajar más. Que se ponen muy difíciles, más horas. Toca, y cuando digo trabajar no solamente en calidad, o sea, en cantidad y en calidad. Por supuesto que son momentos muy duros, pero yo creo que podemos. Y además sabemos. Ahora lo que tenemos que hacer es ponernos a ello. Muy bien, pongámonos. Claro que sabemos y podemos. Con ese mensaje nos quedamos entonces, Hipólito. Nada, yo creo que son las 6:05, más o menos es el horario que habíamos previsto para el desarrollo de la sesión, con lo cual vamos a respetar las agendas de todas las personas que aún nos acompañan. No sé, te veo gesticular. Sí, no, que antes de terminar, bueno, comentarle a todos los asistentes que quien quiera, o bien a través de Nuria, o bien a mí es fácil de localizarme por el correo electrónico, tienen a su disposición la presentación de hoy, que no sé si sirve para mucho, pero bueno, ahí está. Y la he hecho para ustedes, por lo tanto, es suya, no es mía. Pues nada, muchas gracias. Sí, si les parece, a lo largo del día de mañana les enviaré un correo electrónico a todos ustedes en el que les haré llegar la presentación que tan amablemente pone Hipólito a nuestra disposición. Les decía, aquí lo dejamos. Esperamos, ya lo manifestaba al principio de mi intervención, verles de nuevo en este tipo de sesiones en unos meses. Por este año aquí terminamos y sobre todo con la que estamos atravesando, desearles que se cuiden mucho. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Nuria. Adiós, Hipólito. Adiós, Roberto. Gracias por todo. Muchísimas gracias y mucho ánimo a todos. Hasta luego. Hasta luego.